Aquí hay una pregunta online para Daniela. Sí. Comenta que en el Virreinato de Lima sucedió un afrancesamiento por la influencia de España. ¿Qué papel jugó la mantilla en la vestimenta virreinal? Ya, sobre el papel de la mantilla, bueno, la mantilla es de influencia netamente española y se gesta mayoritariamente desde la segunda mitad del siglo XVIII y yo lo he podido apreciar en el registro visual, pero a partir de este nuevo traje que se está gestando en Lima, justo el que estaba comentando de este traje de pollera, porque lo considero al menos muy aparte del traje de tapada con el mantón y el manto negro y el mantón de Manila que se puede apreciar en las tapadas desde siglo XVII, de inicio del siglo XVII más o menos, pero la mantilla sí lo considero que se puede, o sea, se aprecia netamente cuando se está gestando ese traje local en la segunda mitad del siglo XVIII y que incluso perdura hasta el XIX y hasta eh, la primera década del XX, podría decir. Ujú. ¿Tenemos alguna por allí? Hola, yo le quería preguntar a Neus sobre la enseñanza de lo que era los encajes y las blondas, porque, bueno, tú has hablado cómo se hacía la enseñanza en Mataró, en Almagro ya has dicho que era escuela, o sea, que a la vez que había fábrica también había escuela, pero te lo quería comentar porque la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País tuvo una escuela de encajes, una de blondas, una de bordados, y entonces quería saber si en Mataró funcionó de la misma manera o parecida, vamos. Ah, a ver, hay pocas fuentes documentales. Hay muchísimos testimonios de los viajeros y sobre todo hay un testimonio de Zamora que recorre por encargo de Carlos III, recorre toda Cataluña y va describiendo los pueblos y describe que hay escuelas. Y cuando indica que hay escuelas, significa que en ese momento estamos hablando de que hay bastantes talleres allí que están funcionando, porque si se crea la necesidad de la escuela es porque hay necesidad de... Las encajeras suelen empezar a aprender con muy pocos, con 4 años empiezan a aprender. Entonces a medida empiezan con encajes más sencillos y luego van haciendo blondas. Blondas o otros más difíciles también, que existen otros tipos. Entonces, dato aquello de decirte escuela, tal, no aparecen. Son además un tipo de enseñanza muy extraescolar, aunque este propio informe ya indica la necesidad, este informe que os he comentado de la Junta de Comercio que encarga al Barón del Inde, indica la necesidad de que haya escuelas, porque entre otras cosas es un edificio que hay que enseñar a mujeres que permite que compartan con quehaceres domésticos y con los quehaceres domésticos con el campo. Bueno, es que en el discurso de la industria popular de Campomanes es lo que habla de Es eso, sí. efectivamente. Sí. Gracias. Sí, y por alusiones, como una forma de remedio a la pobreza. Es una política arbitrada por los ilustrados como sistema de remediar la miseria y la necesidad. Sí, mi pregunta es para Daniela. Cuando has puesto las imágenes de los trajes de pollera, has comentado que eran varios rezajos, uno encima de otro, si no me equivoco. Es decir, debajo no había ninguna estructura. Eh, Has puesto dos imágenes. El segundo me ha recordado. Yo vivo en Sevilla, pero yo he nacido en Albacete y el traje típico regional de allí se parece muchísimo a esa imagen. Son faldas de rezajos que se llaman de tejido muy tupido que están encañonados y además hasta los colores un poco se parecían. ¿Tú has estudiado, has visto si existe algún vínculo entre ese traje de pollera y bueno, el traje regional que pueda haber en La Mancha? Perdona. En verdad me parece una pregunta bastante interesante porque sí, cuando estaba investigando sobre el traje en el siglo XVIII,
sí me percaté de que habían ciertas regiones de España con trajes locales que había cierta similitud. No lo he abordado a profundidad, pero sí, sí vi la presencia pues del el mandil, de la mantilla. Entonces, he visto a grandes rasgos algunos trajes locales de algunas regiones de España y estoy más que segura que también hay una influencia ahí de que conviene mucho investigarlo, porque este traje local no es que sea propiamente eh, que surja dentro del contexto del virreinato, sino que siento como que se aleja de toda la usanza francesa y más bien está tomando cosas de la propia España y eso lo hace mucho más interesante para ver esta relación, ¿no? Me encantó tu pregunta, gracias. Mira, la única diferencia es que ese tipo de refajos no tienen el volumen de las imágenes que has puesto tú, lo tienen cuando bailan la jota, que es el baile típico regional. No sé si es por la estructura de falda encañonada, se quedan con esa imagen que has puesto tú cuando están bailando y dan un giro. Ah, Por lo genial. demás, es una falda recta, pesada, que el poco volumen que alcanza es eso, a base de superponer refajo sobre refajo, aunque bueno, en agua inicial suele ser de algodón o hilo blanco, con entredoses. Lo voy a revisar, gracias. Tenemos varias preguntas en las primeras filas. A Marta y luego a Bárbara. Es que yo también me llamo Marta. Marta de Nueva España. Muchas felicidades a la mesa. Quisiera comentarlas todas. Creo que esto el tema, el planteamiento del adorno frente a la postura de Pflüger de la gran renuncia, me pareció genial el planteamiento. Creo que investigar mucho más sobre los trajes militares y la repercusión en la moda, sobre todo el 18, es crucial para entender muchas cosas. Creo que hay una militarización de la moda, sobre todo en los últimos años del siglo. Creo que la mantilla es fundamental, un elemento identitario crucial. Decías, Neus, que desaparece la basquiña o se deja de usar en España, pero hay que decir que en México, a mediados casi del siglo XIX, se sigue utilizando y se sigue utilizando junto con la mantilla como un valor de identidad de las antiguas familias españolas, ¿no? Como diciendo, bueno, ya pasó la independencia y todo, pero estos que gobiernan, pues son unos pelados y nosotros seguimos siendo esa antigua nobleza, ¿no? Un poco más o menos de manera burda. Daniela, mucho gusto, no te conocía. Me quise presentar como la de la Nueva España, de México, y me encantó el planteamiento que haces. Yo he venido repitiendo que no podemos dar por sentado que la moda francesa fue que la adaptación de la moda francesa o la aceptación de la moda francesa fue una cuestión servil. Me parece que en cada sitio donde la moda va llegando, va adoptando sus propias particularidades. En Lima fue de una manera, en Nueva España fue otra, y no sé, en Navarra será de otra, ¿no? Y porque hay otros elementos. Acaban de mencionar en otra pregunta el elemento hispano. Y para nuestro caso, el elemento indígena es fundamental. Ni qué decir del oriental. A nosotros en Nueva España, perdón, pero es que nos llegaban primero los enseres de Oriente. Y, perdón, acaparábamos los enseres de Oriente y luego ya les mandábamos el resto, ¿no? En los trajes populares, es donde más vamos a encontrar esa identidad y esa adaptación, adecuación, adopción, que creo que, bueno, yo he planteado un esquema para estudiar ese proceso, porque lo estamos viendo en los trajes de polleras que no son los trajes del retrato, que se plantea, que se estudia, que es diferente, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de estos trajes populares? Creo que esto de los pueblos España es una beta de estudio bien interesante. Tenemos en el cuadro de Casta de Quito
una española que tiene un traje muy raro, pues es un traje de lagartera de Toledo, ¿no? Entonces, habría que repensar, replantear y buscar esos orígenes, que son por demás interesantes. Trajes populares, por favor, Daniela. Sí, gracias por tus comentarios. En verdad me parece bastante interesante. Me emociona mucho particularmente hablar sobre el traje virreinal del virreinato peruano de Nueva España porque tiene muchas similitudes y son muy ricos para poder abordar y que tienen una conexión muy importante con España. Y sí es, creo, una brecha de investigación bastante interesante de poder relacionarlo como el joven que también me comentó su interrogante, con los trajes regionales. Por ejemplo, los trajes de Quiteña, no, hay unas pinturas de Vicente Talbán que justo estaba comentando con Laura, no sé si está por acá una de también de las ponentes, ahí está, que me comentaba de que eran el faldellín tal cual que se describía mucho de los viajeros, y yo le comentaba que de mi lado había unos viajeros que hablaban del faldellín como prenda interior. Entonces, así muchas ramas para poder ir descubriendo, tal vez era el faldellín de gala, como yo le denomino la pollera de gala. También ese el traje también de algunos grabados que he visto en la Capitanía General de Chile, se parece mucho al traje de lagartera, igual como mencionabas. Entonces, hay nexos ahí que creo que a partir de el material visual, y en este caso acá que sí hay registro material, y acompañado siempre de las fuentes textuales escritas, se puede ir viendo esos nexos. Estos trajes no surgen propiamente de estas regiones, sino que esa conexión con España está ahí. Entonces sería muy interesante como una nueva beta de investigación, creo, ir viendo esos nexos e ir sacando estos trajes de identidad local, a qué regiones tal vez exactamente están haciendo similitud, ¿no? Eso, gracias. Os quería dar las gracias porque ha sido fascinante y a todos, muchísimas gracias. Y mi pregunta va para Manuel. Nos has contado que en el reinado de Carlos IV el uniforme cambia un poco y el uniforme, he creído entender, el uniforme de gala se hace blanco. Esto verdaderamente debía ser muy costoso. ¿Puede tener alguna influencia que Godoy fuera guardia de corps? Bueno, primero, gracias por tu pregunta. La influencia de que Godoy sea guardia de corps no influye tanto en lo que es el color en sí, sino en la lucha de poderes, el ascenso dentro de las compañías, entre ellas la pugna, el momento que dependiendo de la cronología, una fuese suprimida o fuese reactivada, no obedece a criterios meramente económicos, sino a luchas de poder en la corte. Yo, ¿hasta qué punto influye la elección de un miembro, la sustitución de un color por otro? Yo eso no te lo puedo decir, porque yo eso al menos no he encontrado fuentes. Pero sí sé que hay una pugna, por si hay entre colores, si se me permite la expresión, es una cosa que no hemos hablado porque no había tiempo. Cada compañía tiene un color propio, un distintivo en la bandolera, que además en el suceso del 37 que comentó Jorge, identifica que había 7 miembros de la española, 9 de la italiana, y se puede hablar de una lucha de colores, sí, pero no hasta qué punto influyen sus miembros en la elección o la modificación del uniforme. Yo, bueno, también dar la enhorabuena a todos los componentes de la mesa y mi pregunta es para Neus y es ¿qué pasaba en el 18 con los encajes de Bruselas? ¿Existían? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Existían? ¿No existían? ¿Se comercializaban con España? Los encajes de Bruselas, si estamos imaginándonos estos del siglo XIX con tantas flores hechos con aguja, sí, no existían, existían otro tipo. Estos encajes que nos estamos imaginando son propios del siglo XIX. Los encajes de Bruselas son los encajes de estos, las Valenciennes, el Flandes, todos estos tipos de encajes sí que se producían. Eran más densos y entonces el Lille que os he presentado, el Lille es precisamente de una región francesa que es tan próxima a Bruselas que aunque los franceses no lo quieran reconocer, espero que no haya ninguno en la sala que me retope, había encajeras belgas que hacían mejor Valenciennes que los franceses. Entonces aquí
Aquí existían, pero no son estos jardines que yo digo que son del 19. Son más, como veis, más ligeros, pero existían también algodones, no sedas. No sedas, gracias. Una pregunta por allí. No sé si tenemos alguna pregunta más online. Sí. Saga, espera un poco, que van a hacer una pregunta. Perdón, sí. Hola, yo quería preguntar también a Neus sobre los modelos de esos encajes, es decir, sobre los picados. En el siglo XVIII se empleaban, como se emplean también a día de hoy, los picados en papel y luego se iba realizando sobre el papel, o era otro método, no se utilizaba un modelo previo. Y si era así, ¿hay algún tipo de archivo, algún tipo de registro, estudio sobre estos picados, estos modelos? No. No tengo, o sea, en el museo, los más antiguos que conservamos, tenemos centenares, ¿eh? Los más antiguos son de mediados del 19. Son los más antiguos que conservamos, porque como allí había muchas empresas, se han quedado allí. Pero anteriores no. Puede ser que fueran con pergaminos, no lo sé, porque los primeros hacían con pergaminos. Y los diseños, así como yo cuando he oído que alguien hablaba de diseñadores de bordados, se me ha explotado la cabeza. Digo, ¡oh! ¿Esto dónde puedo encontrarlo? En los encajes no he encontrado nada relativo. Conozco diseñadores a partir del 19. Claro, yo iba por ahí porque como existe esta dificultad a la hora de datar los encajes por los modelos, quizás podría ser una vía para datarlos, tener la base, o sea, el diseño original. Sería perfecto. Sería Ya te digo, yo cada vez que este es el problema de los encajes, el que no tienen muchas veces nombre y apellidos. Entonces, en el museo, cuando me llega alguien y me trae una pieza, le someto a un tercer grado, es decir, de dónde, quién, sitúame la fecha de la persona comprado, porque son los únicos datos que yo puedo así explorar. Por eso los que os he presentado son aquellos que yo tengo algún pequeño referente, más allá de que alguien ha documentado que pueda ser de este periodo. Muchas gracias. Sí. Francisco Zambrana online pregunta a Neus, dice, he oído decir que la mantilla de blonda rectangular o de toalla es en realidad de origen napolitano y que fue Carlos III quien la importó a España. ¿Es esto cierto? No lo sé. No lo sé. Eso sí que no lo sé. Sé que el modelo de mantilla rectangular lo encontramos sobre todo a partir del 19, pero no sé el origen. Los grabados del 18 son las que os he enseñado yo, no sé qué he mostrado, que son más que envuelven, son más grandes. Otros son ya velos. Estoy hablando siempre de mantillas con encajes, que también puede ser que encontremos otro tipo de mantillas que son, como hemos señalado, y como los que ha mostrado Bárbara, que son de otro tipo de tejidos. Lo siento. Si lo averiguo, le envío un correo. Tenemos aquí también una pregunta. Yo os haría una pregunta a cada uno porque con cada uno me ha surgido una pequeña duda, pero como haceros una pregunta a cada uno exigiría mucho tiempo, voy a elegir la que quiero hacer en público porque se supone que las otras las puedo hacer en privado. Pero, por ejemplo, chapó por Foucault en la alusión que ha hecho Manuel. Y chapó por la cita contra el lujo que era habitual en muchos de los ilustrados españoles del que hablamos en el pasillo. Pero es mencionar a Flügel y me enciendo. Y entonces yo quería hacer una pequeñísima matización para no aburrir al personal. Cuando se habla de la renuncia masculina que testifica Flügel entre el 20 y el 30, no habría que olvidar que no es tanto una renuncia estilística de dandy, sino que es una renuncia de colectivo social que representa los valores de la burguesía. Lo que ocurre con la renuncia masculina del hombre es que ese hombre ha sido vestido por la burguesía emergente
en contra de lo que representaba el Ancien Régime, que era ese hombre vestido como un pavo real. Y además hay que matizar, porque lo dice él, que no es tanto una renuncia, sino una transferencia vicarial, porque a todo lo que renuncia el hombre, escondiéndose en el negro, en el gris, en el marrón y en el verde, lo que hace es aumentarlo en la mujer. Él sale vestido de gris a la calle, pero su mujer lleva todo lo que puede porque va vestida por los dos. Efectivamente, lo que señala Flügel es esa idea de que la gran renuncia parte de la Revolución Francesa, por esa idea de igualar a todos los hombres. Y como señaló en las conclusiones, esa idea del adorno al final acaba pasando a través de la renuncia básicamente a las mujeres y a esos otros colectivos, como pueden ser los toreros o los majos, que absorben esa idea del adorno, quedando el adorno fuera de lo que es el sistema de la moda masculina, porque realmente siguen el sistema de la moda femenina. Claro, efectivamente. Claro, efectivamente. La moda realmente no es solo adorno, es otra serie de aspectos. Efectivamente, sí, sí, sí. Ella renuncia, ¿no? Sí. No es que renuncie, sino que en el momento que entra la moda inglesa, el concepto es completamente distinto, ¿no? Y entre otras cosas, nosotros trabajamos con una primera versión de nuestra comunicación en la que habíamos incluido esa reflexión, Pedro. Bueno. Pero, quiero decir que en la primera versión de la forma en la que íbamos a presentar el trabajo, habíamos incluido un comentario entero sobre Flügel mucho más específico y mucho más preciso. Pero como teníamos que ceñirnos a 10 minutos, pues intentamos reducirlo lo más posible. Yo voy a sugerirle una cosa a Amalia y al museo. Este congreso es maravilloso, pero esa idea que acaba de dar el doctor Mansilla merecería un congreso en sí misma. ¿O no? Te paso el testigo. Uy, no, por Dios. No, por Dios. Pero lo digo como brindis. Es decir, me parece... Gracias. Yo solamente quería para, bueno, vuestra ponencia tan interesante sobre el mundo militar y lo importante que ha sido el mundo militar en la historia de la moda, ¿no? Y de hecho son los que han provocado los grandes avances, ¿no? En la aparición del traje masculino en el siglo XIV y puedo seguir. Y hay un detalle cuando el tema de los colores, ¿no? Pues antes de que se estableciera un ejército perfectamente bueno, ordenado, como se quiera decir, pues realmente los ejércitos funcionaban por el color. El color rojo era el distintivo de España, ¿no? Y de hecho, pues ahí a lo mejor la duquesa está haciendo alusión pues, a su padre militar también, no lo sé. Pero luego también es verdad que es el abuelo de Felipe V, el primero que crea un ejército reglamentario, se podría decir, ya no, bueno, perfectamente. Entonces, ¿siguió un poco las pautas de su abuelo o no en el ejército español? Bien, muchas gracias. Lo primero por las dos preguntas. Respecto a lo del color, sí es verdad que desde el final de la Edad Media hay un cierto uniformización, sobre todo, por ejemplo, las tropas que pudieron servir a la monarquía hispánica, dependiendo del lugar de origen de las unidades, si eran alemanas, por ejemplo, yo recuerdo que vestían colores bastante vivos y trajes bastante abultados que en el fondo decoraban la forma, como bien podía llevarlos Carlos V, pero ellos de amarillo y rojo, por ejemplo. Y respecto a lo que has dicho de los ejércitos regulares, eso en historia militar ya daría para un congreso y ha tenido bastante polémica decir solo que Luis XIV, éramos su ejército, era el que lo reglamentó, porque los cambios... Todo de uniforme a su ejército, un uniforme, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, el primero que dotó de un uniforme, no, pero sí fue el primero, no el primero de todos en dotar un uniforme, una sola unidad, sino que fue a finales del 17 el primer ejército que adoptó una uniformidad no solo estandarizada, sino que estaba bastante extendida, desde un patrón blanco para la infantería con pequeños cambios dependiendo del regimiento hasta la Guardia Real. No el primero de uniformes, pero sí el primero que lo estandarizó a todo el ejército en su conjunto.
bien, muchas gracias. Sí. Vale, a mí complementando lo que ha dicho mi compañero Manuel y también entrando a lo que nos has dicho, lo primero, por supuesto, es agradecer tu interés y lo segundo es ya entrando en materia. Yo sí que tengo entendido que, como tú has dicho, el color rojo era el color de España. También tengo entendido que en el Camino Español, por ejemplo, cuando los soldados españoles iban desfilando entre Italia y Flandes, había gente que se acercaba a verles y se destacaba precisamente la indumentaria. Es cierto que no todos iban, como hoy entendemos, un ejército, su uniforme, todos iguales, pero sí que llamaba bastante la atención esas prendas frente a lo que era común de la población u otros, vamos a decir, fuerzas por las polémicas sobre el tema ejército. Entonces, a donde quiero llegar es que es cierto que el mundo militar ha influido bastante en la moda y es una cuestión historiográfica que queda pendiente, no solo en el siglo XVIII, claro, incluso ahora. ¿Cuánta gente hay con una chaquetita tipo militar, ¿no? De camuflaje o calzado? Claro. Claro, y luego sobre el tema de los ejércitos, Luis XIV, ejército permanente, yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, que sería para un congreso, un seminario, en definitiva un evento centrado en ello, y yo creo que aún así no habría una unanimidad, porque se han escuchado versiones totalmente diferentes, que Reyes Católicos, Luis XIV, siglo XIX, etcétera. Ya depende de la referencia que se consulte, pero sí es bastante Pero el tema interesante. es apasionante. Sí, El mundo militar es ¿qué iba a apasionante. decir yo? Claro. ¿Tenemos alguna pregunta más? Una última pregunta y ya está, porque la guía del museo me está ahí amenazando ahí en la puerta. Dice que no, pero sí. Yo tengo una pregunta corta también para Manuel y sobre los uniformes de la Guardia de Corps, más en particular el de la coronela de la Guardia de Corps, que era en el reinado de Carlos IV, la reina María Luisa de Parma. ¿Es algo particular de ese reinado el uniforme estaba tan codificado como los otros uniformes? ¿Puedes decir algo al respecto? En primer lugar, gracias por tu pregunta. Lo del uniforme, el uniforme para la reina, sí es verdad que es la única unidad militar que en el siglo XVIII español tiene una versión femenina con falda para la reina, eso es verdad. Que yo recuerde, no estoy seguro porque ahora tendría que mirarlo, me suena que esa versión femenina es solo de finales del siglo XVIII, con Carlos IV. No me suena que ninguna otra reina lo haya vestido. Por lo menos con Carlos III creo que no. Y con Felipe V tampoco. Pero, y respecto, la otra pregunta era sobre... Un caso aislado y si el uniforme estaba tan codificado como el resto. Tan codificado, ya lo codificó Luis XIV. Luego aquí se trajo el modelo y lo fueron alterando. Es verdad que también para la Guardia de Corps tenemos que hablar, cuando hemos hablado de la documentación que se ha perdido, la Guardia de Corps ha tenido 3 incidentes históricos que han quemado gran parte de la documentación, tanto de sus individuos como del cuerpo. El más reciente que se conoce es que la documentación estaba archivada en julio del 36 en el cuartel de la Montaña y que se perdió durante la sublevación. Pero es que antes de eso ya se había perdido parte por un incendio en una dejadez en la conservación con Fernando VII y antes de eso en la guerra de independencia los franceses ya habían quemado parte. Por eso tampoco se puede decir en muchos casos ni sí ni no. Gracias. Bueno, con esta pregunta vamos a dar finalizado este panel que la verdad ha sido muy enriquecedor y hemos tenido diversas propuestas muy interesantes. Así que, bueno, les remitimos a mañana, que estaremos cumpliendo aquí el horario. Y bueno, empezaremos a las 9:45, se abren las puertas y a partir de ahí cumpliremos el horario. Muchas gracias.